Un saludo a todos los participantes del 17º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos. A continuación se presenta el tema Cultura estadística, definiciones y modelos, presentado por Francisca Martínez Medina. Tengo 21 años de edad y actualmente curso el 6º semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán y el doctor Alberto Santana Ortega, quien actualmente labora como docente en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán. Objetivos. El objetivo de la siguiente presentación es dar a conocer los hallazgos de una revisión de literatura referente al tema Cultura estadística, definiciones y modelos, con la finalidad de comprender la relevancia de la cultura estadística como un tipo de matemáticas aplicada a las ciencias sociales y en el ámbito educativo. Metodología. Con la finalidad de conocer información detallada sobre cultura estadística, se realizó una revisión de literatura mediante el buscador Google Académico, considerando las siguientes frases: cultura estadística en español y estadística literacy en el idioma inglés. Los documentos fueron seleccionados bajo el criterio de que debían abarcar los conceptos más detallados de cultura estadística y aquellos modelos que abarcaran las características de este mismo. La búsqueda arrojó un total de 92 documentos. El más antiguo data del 2002 y el más reciente se publicó en el 2020. La estadística en el ámbito educativo y la sociedad. Antes de mencionar cuál es la relevancia de la estadística en el ámbito educativo y la sociedad, es importante aclarar qué es la estadística, y para ello, Salazar 2018 la define como la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre algún hecho, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras. Es decir, en la actualidad, la estadística se ha considerado como una herramienta importante en el proceso de investigación y análisis de la información. Ámbito educativo. Es importante mencionar la presencia de la estadística en el ámbito educativo, pues este ofrece a los estudiantes el desarrollo de competencias para la recolección de datos, organización y tabulación de la información, comparación de fenómenos, el desarrollo de competencias cognitivas como el razonamiento lógico y la resolución de problemas, entre otros. Pues además, este ayuda al estudiante a ser más crítico y reflexivo en la toma de decisiones que impliquen información estadística. La estadística en el ámbito social. Es importante recalcar entonces la presencia de la estadística en el desarrollo de la sociedad actual, al proporcionarnos herramientas metodológicas para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar de forma óptima estudios y experimentos, además mejorar la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, ya que la sociedad actual se encuentra en una época en donde la difusión de la información estadística en los medios de comunicación se hace de manera constante y resulta de gran relevancia que los ciudadanos interpreten correctamente dicha información. Es entonces como la cultura estadística representa un elemento primordial para los individuos de la sociedad moderna, puesto que el ciudadano de hoy día necesita formación estadística esencial para entender el entorno en el que se desempeña, así como también para evaluar críticamente la información estadística relacionada con los contextos sociales en los cuales está inmerso y para tomar decisiones informadas de manera crítica. Es entonces que la cultura estadística no solo es el análisis de la información, sino más bien
es la capacidad de poder evaluar de manera crítica la información presentada y que con base a ello se puedan tomar decisiones informadas. Resultados. Durante la revisión de literatura destacan una serie de conceptos y definiciones de cultura estadística, por ejemplo, Gall 2002-2004, así como dos modelos de cultura estadística, por ejemplo, Watson y Callihan 2003. Ahora bien, en lo que respecta a las definiciones de cultura estadística, se presentan 5 definiciones, los cuales son importantes analizar para comprender a lo que se refiere dicho concepto, según las aportaciones de los siguientes autores. El primero, Batanero 2000. Este define a la cultura estadística como la unión de dos habilidades. La primera, interpretar y evaluar críticamente la información estadística relacionada con diversos contextos. La segunda, comunicar opiniones acerca de afirmaciones sobre este tipo de información. Es decir, para este autor, la cultura estadística es, además de la interpretación y evaluación crítica de la información, el ciudadano debe de dar opiniones respecto a las conclusiones que obtuvo de esta. Se menciona el siguiente autor, Gall 2002-2004. Este define la cultura estadística como la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos o los fenómenos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos. Y también la define como la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante. Se menciona el siguiente, Watson 2006. Este autor define a la cultura estadística como el punto de reunión del cambio, los datos y el mundo real, donde los encuentros suceden en contextos improvisados y ejercicios espontáneos de toma de decisiones, basados en la habilidad de aplicar herramientas estadísticas, el conocimiento del contexto y las habilidades de alfabetización crítica. Es decir, para este autor, la cultura estadística se desarrolla cuando se llevan a cabo o se utilizan los diferentes conocimientos estadísticos adquiridos anteriormente y que se ponen en práctica en cualquier momento de la vida cotidiana. Por otra parte, Garfield, Delmas y Siefeler 2010 mencionan a la cultura estadística como la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas básicas de la estadística, saber qué significa los términos estadísticos, comprender el uso de símbolos estadísticos simples y ser capaz de plantear algunas preguntas críticas y reflexivas sobre esos informes y comunicar relaciones cuando sea necesario, ser capaz de interpretar diferentes representaciones de datos. Ahora bien, Serrano 2013 afirma: el fin último de formar una cultura estadística es dotar al ciudadano de herramientas para ser un buen consumidor de datos. Es así como se puede apreciar las aportaciones de cada autor con la finalidad de comprender a lo que se refiere dicho concepto y de esta manera analizar la importancia del desarrollo de dicha competencia en los ciudadanos. Modelos de cultura estadística. En lo que respecta a los modelos, estos intentan representar las características de la cultura estadística. Específicamente, se abarcan dos modelos: el modelo de Gall 2002-2004 y el modelo de Watson y Callihan 2003. Mencionando el primero, el modelo de Gall 2002-2004
asume que las personas involucran un componente de conocimiento y un componente de disposición para el desarrollo de una cultura estadística que operan conjuntamente para el desarrollo de esta capacidad de interpretación y evaluación crítica de la información estadística. A continuación, se presentan los elementos de la cultura estadística según dicho modelo. Como ya se mencionó, este engloba dos elementos de conocimiento, los cuales integra la habilidad de alfabetización, conocimiento estadístico, conocimiento matemático, conocimiento del contexto y las preguntas críticas, así como también incluye elementos de disposición, como son las creencias y actitudes y una postura crítica. Es decir, para este modelo, para que se logre lo que es la cultura estadística, se deben de tener tanto elementos de conocimiento como elementos de disposición y ambos deben de actuar conjuntamente. Mencionando el segundo modelo, Watson y Callihan 2003 proponen un modelo sobre la construcción de la cultura estadística y se enmarca una jerarquía de 3 niveles. Una comprensión básica de la terminología estadística, segundo, una comprensión del lenguaje y los conceptos estadísticos y tercero, una actitud de cuestionamiento para contradecir las afirmaciones realizadas, sin el debido fundamento estadístico. Se presentan los niveles de cultura estadística, según el modelo de Watson y Callihan 2003, como ya se mencionó, este cuenta con 3 niveles, que a su vez se subdivide en 6 niveles que representa un pensamiento cada vez más sofisticado. Dentro de lo que es el primer nivel se encuentra la comprensión básica de la terminología estadística. En este caso, se lleva a cabo un pensamiento idiosincrático e informal. Para el segundo nivel, se encuentra la comprensión del lenguaje y los conceptos estadísticos. En este caso, se está hablando de un pensamiento de construcción inconsciente y un pensamiento consciente no crítico. Posteriormente, en el tercer nivel, se abarca la actitud de cuestionamiento para contradecir las afirmaciones. En este caso se está hablando de un pensamiento crítico y un pensamiento crítico matemático. De esta manera, este modelo sostiene que la cultura estadística se logra debido a esos 3 niveles. Ahora bien, retomando ambos modelos, se mencionan 3 puntos importantes. La primera, Gall representa una definición completa sobre cultura estadística, junto con sus disposiciones necesarias. Sin embargo, Watson y Callihan 2003 diferencian entre niveles jerárquicos de cultura estadística. El segundo, los diferentes enfoques pueden explicarse por sus contextos en sus estudios. Gall se enfocó en los adultos, mientras que Watson y Callihan en estudiantes respectivamente. Y número 3, tanto Gall como Watson y Callihan enfatizan la necesidad de conocimientos, habilidades estadísticas, la capacidad de comunicar ideas, la centralidad del contexto y la necesidad de ser crítico para el desarrollo de una cultura estadística. Finalmente, como se pudo observar en dicha presentación, los conceptos de cultura estadística nos ayudan a comprender a lo que se refiere este enfoque de aprendizaje, utilizar el lenguaje correspondiente y las herramientas básicas de la estadística, mientras que los modelos analizados nos presentan las características de la cultura estadística, mismos que engloban actitudes y conocimientos que resultan fundamentales para poder desenvolverse plenamente en la sociedad actual, en donde la difusión de la información se realiza de manera constante a través de los diferentes medios de comunicación y es una responsabilidad del ciudadano contar con una cultura estadística para poder interpretar correctamente la información y con base a ello tomar decisiones informadas.
Además, se espera que con esta información se pueda comprender la relevancia de la cultura estadística como un tipo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y esto permita diseñar situaciones didácticas acordes a las tendencias actuales de educación estadística.